estos momentos de Exitosa con Herbert Kaller, quien es precandidato presidencial por el Partido Patriótico del Perú. Herbert Kaller, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación para poder dar a conocer todo lo que venimos haciendo como Partido Patriótico del Perú, el primer partido del Bicentenario, el partido más antiguo inscrito de todos los nuevos. Acabas de mencionar, no por gusto se dice Or ab Chao, orden tras el caos. Definitivamente para poder ver la luz hay que pasar por la oscuridad, pero esa oscuridad por la que estamos pasando ya tiene mucho tiempo. Es necesario mencionar lo siguiente y lo debe saber la ciudadanía. Si bien es cierto, hay 32 partidos nuevos, fuera de los partidos que hacen lo que le da la gana en el Congreso, pero de esos 32 partidos nuevos, la mitad de ellos, 16, se han inscrito después del plazo límite de afiliación de futuros candidatos, o sea, después del 12 de julio del 2024. ¿Eso qué significa? Podremos ver dentro de esos 16 que quedan, algunos candidatos que puedan tener buenas intenciones, pero al haber nacido tarde, no tienen candidatos naturales afiliados al partido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a poner cualquier cosa en la lista de candidatos al Congreso. ¿Venderán cupos? Y si, más allá de vender cupos o no, porque incluso no se podrían ni vender cupos, porque ya no tienen el tiempo de afiliación, por lo tanto no pueden cubrir las listas con candidatos naturales. Ya, eso Herbert, es lo que quiero decir. Herbert, antes de entrar de lleno a esa opinión política tuya y además de lo que son las principales propuestas que manejas en este momento como partido y como precandidato presidencial, ¿quién es Herbert Kaller? Que la gente conozca quién es Herbert Kaller. Bueno, Herbert Kaller en general es un ciudadano que ha demostrado su amor a la patria sirviendo al Perú y a los ciudadanos en una institución tutelar del Estado, que es la gloriosa Marina de Guerra del Perú. He servido 21 años, desde mis 17 años, y a los 38 años he impulsado la fundación del Partido Patriótico del Perú. Ya tengo 8 años en el mundo político, todos los días trabajando, pero no solamente soy un comandante submarinista del Perú y Alemania. Recordemos que la Marina es una institución pública que está dentro de uno de los 19 ministerios del Estado. La Marina maneja 6 veces la cantidad de personal de lo que maneja la municipalidad más grande del Perú, que es la de Lima Metropolitana, 30.000 hombres. Ojo, entonces las personas muchas veces creen que un miembro de las Fuerzas Armadas no tiene experiencia en gestión pública. Están totalmente equivocados. ¿Y tú sí la tienes? Por supuesto, porque he tenido comando también dentro de mi progresión, tanto en la formación académica profesional como en mi desempeño laboral. Por ejemplo, a mis 25 años he sido el jefe de comunicaciones de toda una zona naval, la cuarta zona naval, que alberga 4 regiones del país: Ucayali, Huánuco, Apurímac y Cusco. Entonces, a mis 25 años, teniendo coordinaciones directas en el Comando de Estado Mayor con capitanes de fragata, capitanes de navío y el almirante a cargo. Eso a uno le da mucha experiencia porque me ha permitido conocer, por ejemplo, muchas de las 18 bases contraterroristas de esas zonas como San Alejandro, Aguaitía, Puerto Inca, San Román y otras más. ¿Y tu experiencia castrense, Herbert, de qué forma crees que le puede servir al país? Mucho, porque recordemos que todo lo que se aplica en el mundo empresarial, y no por gusto las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas salen adelante, porque se ven alimentadas de todo lo que se va desarrollando en el mundo militar y en el mundo de la medicina. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del centro de operaciones, ¿de dónde nace ese término? De las Fuerzas Armadas, de las operaciones militares, de las operaciones navales. Por eso cuando yo veo al presidente encargado actual ir y recorrer las regiones como lo que está haciendo, y creen que eso le va a dar solución alguna al problema que tiene el Perú, que es de inseguridad, falta de trabajo, el no crecimiento económico en el nivel que corresponde, el bajar la deuda externa, el incrementar, por ejemplo, las reservas internacionales, es muy simple de entender. Vean los documentales de hace 200 años de las operaciones militares en el mundo. Ustedes van a ver que la cabeza, el jefe del teatro de operaciones, va a estar en las unidades independientemente o está en la unidad central. Definitivamente tiene que estar ahí, tiene que controlar las operaciones desde ahí, dar toda la estabilidad en el centro de operaciones y de ahí poder hacer lo contrario. No está ni siquiera estabilizado Lima y Callao. O sea, en pocas palabras, para ti, en tu percepción y en tu experiencia como militar, el presidente José Gerí no sabe lo que hace. Por supuesto, porque no está preparado para esto. Es la verdad.
no está preparado. Preparación significa haber tenido formación no solamente académica, sino también de experiencia. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de formarme en el Instituto de Gobierno a mis 26 años, con la primera maestría en gestión y análisis de políticas públicas, y conversaba los 12 años de gestión con gerentes de la Municipalidad de Lima de Castañeda, los que han hecho muchas cosas sin presupuesto del Estado, con el gerente, por ejemplo, de participación de lo que es participación ciudadana y de educación. Hay muchos programas que han impulsado esos gerentes, como por ejemplo Municine, Muninel, los hospitales solidarios, cosas que no le han costado al Estado, que han podido impulsar gracias a al entendimiento y aplicación del criterio de la gobernanza. Y con ese criterio, esas experiencias y conocimiento que nos estás diciendo que manejas y mostrando un poco que conoces más, ¿qué planteas como Partido Patriótico del Perú? Bueno, nuestros 3 ejes principales, de los 5 que hemos planteado en el ideario del partido: seguridad, educación y trabajo-producción. En seguridad específicamente es inmediatamente declararle la guerra a la criminalidad, porque nos los da el marco constitucional. Todo lo que es defensa y seguridad nacional está establecido desde el artículo 163 hasta el 175 de la Constitución Política del Perú. ¿Cómo declaras la guerra a la criminalidad sin fallar en el intento? No, es que ¿acaso no lo hemos demostrado en la época del terrorismo? Porque ¿quién ha vencido el terrorismo? Han sido las Fuerzas Armadas. ¿Quién ha derrotado y ha eliminado a los terroristas, por ejemplo, en la Embajada de Japón? Ha sido las Fuerzas Armadas. ¿Qué de diferente sería tu lucha contra la criminalidad? La gran diferencia, y eso está claramente establecido nuevamente en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control, asumen. Vean ustedes las declaraciones del presidente, que recién está aprendiendo muchas cosas, ¿no?, que las debería saber antes de asumir el cargo, y vea con quiénes está acompañado. Los miembros de las Fuerzas Armadas están acompañando, no están asumiendo el control. Ahí hay una gran diferencia, y es la gran diferencia. Una cosa es estar al lado, porque ni siquiera están al lado. Díganme ustedes, ¿cuándo han visto en una de esas caminatas que ha tenido, que no sirven para nada, a un general del ejército, a un almirante de la marina o a un general de la Fuerza Aérea? Ninguno. El ministro Tiburcio. Se dan cuenta, porque no tiene respaldo real. Así es simple, y no es que tenga el respaldo, deben asumir el control las Fuerzas Armadas. En un posible gobierno, si la gente te da la votación, Herbert Kaller, ¿cómo va a liderar la lucha contra la criminalidad? ¿Cuáles van a ser los puntos claves que va a abordar? Puntos específicos. Primero, si se da la criminalidad es porque hay dinero de por medio, ¿correcto? Todo lo que es, no solamente por las extorsiones, los asesinatos, sino también por las economías ilegales, es porque hay dinero. Si no hubiese dinero, si no fuese rentable, no lo harían. Lo primero que hay que hacer rápidamente: el dinero llega a través de transferencias bancarias. Inmediatamente, una plataforma, inmediatamente, que eso en 3 días por los ingenieros del sistema está hecho. Basta que haya una denuncia con los portales digitales de un ciudadano en donde indiquen: me están extorsionando de este número y me están pidiendo que deposite a esta cuenta. Esa cuenta debería ser bloqueada. Esa cuenta ha sido aperturada por una persona. La policía debería cazar a esa persona inmediatamente. Y ese teléfono debería ser bloqueado. Y ya no podrían tener comunicación de extorsión y no podrían tener dónde recibir el dinero. Primer punto. Segundo punto. Hablamos de la policía que necesita reestructurarse, necesita muchas cosas. Dicen que faltan policías. Por un lado es, ¿por qué hago la actividad ilícita? Porque hay dinero. Y segundo, porque no hay sanción. O si me meten a la cárcel, estoy paseando y delinquiendo. Recordemos que casi el 35% de las extorsiones se dan desde los penales. Y eso es porque están vagando, porque no están haciendo nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Transformar las cárceles. Son 69 cárceles que tienen más de 105.000 reos. Y por cada reo el Estado está gastando más de 1.000 soles en promedio. Por cada reo. Se deben transformar las cárceles en centros altamente productivos. O sea, cada reo debe trabajar. Con el Partido Patriótico del Perú, para eso tenemos formación militar. Yo me levantaba a las 4 de la mañana a los 5 años, porque estaba en el equipo de remo. Sé lo que es eso. 5 de la mañana, Diana se le llama levantarse, hacer deporte, bañarse con agua helada, cantar el himno nacional, ¿no?, saludar al pabellón y trabajar por lo menos 8 horas de lunes a sábado. ¿Qué peruano en el Perú no trabaja por lo menos 8 horas, 10 horas, 12 horas, de lunes a sábado?
y de nuestro dinero que producimos, ustedes y nosotros, vamos a tener que pagar a esos vagos. No, el proceso y el principio fundamental del sistema penitenciario es el de resocialización, artículo 139 de la Constitución Política. La resocialización demanda ¿qué cosa? La reeducación, la rehabilitación y la reinserción del penado en la sociedad. Pero ¿cómo eres esa cárcel productiva? Claro, productiva, evidentemente, equipando internamente para aquellos, por ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿cuántas veces el Estado a través de los distintos ministerios, Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, incluso los bomberos, tienen que licitar para que 5 o 6 empresas privadas grandes les vendan uniformes? ¿Esos uniformes no deberían ser hechos por los reos, por ejemplo? Por supuesto que sí. ¿Harías que los presos trabajen tienen por su que comida? Trabajar, por supuesto, y no solo por su comida. Nuevamente, es el mejor elemento y mecanismo de resocialización. ¿Por qué? Porque va en contra de las características naturales de un delincuente. ¿Un delincuente qué cosa es? Es una persona que no es disciplinada, es desordenada, no le interesan los derechos de los demás, le gusta el dinero fácil, no le gusta el orden, ¿sí o no? Llevarlo a un escenario en donde va a ser todo lo contrario es como lanzar un gato al agua. ¿Qué va a pasar? El gato salta. Es lo mismo, no van a querer delinquir por la consecuencia que van a tener. Y la cadena perpetua que acaban de aprobar con el tema de la criminalidad sistemática, que consideran que eso sí puede ser disuasivo para que pueda frenarse la criminalidad. No, ¿por qué? Porque nuevamente, 35% de la población penitenciaria, de ahí nacen las extorsiones y va a seguir dándose. Además, ¿ustedes creen que ordenando a los operadores telefónicos, porque es como en una navegación, uno cuando navega utiliza una carta de navegación, sabe medir cuadrantes, latitud, longitud, 1 minuto es equivalente a 60 millas náuticas? Claramente se podría ordenar a los operadores telefónicos y decir, por ejemplo, este es un centro penitenciario, uno de los 69, en todo este cuadrante debe haber apagón electrónico de telecomunicaciones. Podría, pero ¿saben por qué no lo hacen? Porque están coimeados, pues nuestras autoridades están coimeadas y eso lo hemos visto por todos lados, los niños en el Congreso, los lagartos por otro lado, y por eso es que no se impone la ley. O sea, estamos en un estado en el que la mafia se ha enquistado en el propio estado, y no por gusto los austriacos dicen, el pez empieza a podrirse por la cabeza. La cabeza se ha podrido. Hemos tenido un ministro de Justicia y del Interior que no iba a las diligencias del sistema de justicia, del Ministerio Público, que entregaba sus teléfonos sin el chip, con el chip reseteado. Como decimos en la Marina, y el gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, el Perón del milenio, ¿no? Sí. Siempre al terminar una ceremonia gritamos, con honor y patriotismo, seguid su ejemplo. Las lacras siguen el ejemplo de esas lacras mayores. Ese es el gran problema. Y eso es lo que hay que entenderlo claramente. Nos queda 1 minuto. ¿Cómo desterrarías la corrupción? Primero, ya no debería el Estado permitirse con su ley de contratación del Estado que para las obras públicas se den, por ejemplo, adelantos. El adelanto es el mecanismo perverso que permite que haya corrupción. Y por eso tenemos... Los adelantos de obra. Por eso tenemos más de 2.600 obras paralizadas con 25.000 millones ahí detenidos. Uno de ellos es el Hospital Lorena del Cusco, que empezó con 50 millones, ahora creo que está en 800 y no pasa nada. No, con el Partido Patriótico del Perú, colegio terminado, colegio pagado. Hospital terminado, hospital pagado. Carretera construida, carretera pagada. No puede permitirse esto, porque no solamente no se termina, sino se dan las adendas famosas, tipo lo de la refinería de Talara, que empezó con 1.500 millones de dólares y terminó en 6.000 millones. No puede, eso no es culpa de los funcionarios, es culpa de los políticos traidores a la patria que coimean y piden 10%, 15, 20%. He escuchado a muchas personas comentarme eso en distintos gobiernos. He hablado con empresarios que me han dicho, señor Cales, ¿yo qué voy a entrar a la política? Porque el sistema a mí me ha obligado a ¿qué? A diezmar en las municipalidades. El tiempo nos ha ganado, Herbert Haller. Gracias por estar con nosotros y por permitir que podamos, sobre todo, que el país entero conozca un poco el perfil político de quien también aspira a llegar a la presidencia. Y el Partido Patriótico del Perú lo que haría es dar de baja inmediatamente a los generales y revertir las contrataciones y las compras de esos camionetas y esos autos que van a ser entregados. Bien, muchísimas gracias. Ha sido